día. Buen día. Buen día, buen día. Vamos a esperar que entren. Buen día, Doc. Bueno, ya se ha estabilizado, así que vamos a empezar. Bueno, vamos a dedicar esta hora a hablar sobre las taquicardias ventriculares, sobre las arritmias ventriculares, y vamos a empezar con las extrasístoles ventriculares. Una extrasístole es un latido ectópico que se origina en algún sector de los ventrículos. También se puede a veces originar en los haces de conducción. La mayoría de esas extrasístoles están ligadas a un mecanismo de reentrada con cierto grado de bloqueo unidireccional, y a partir de la zona extrasistólica el latido extrasistólico se propaga al resto del ventrículo. En general, dentro de las cardiopatías, las que tienen mayor incidencia de extrasístoles son, por supuesto, la cardiopatía isquémica, las valvulopatías, las miocarditis, y es muy frecuente también en la cardiopatía provocada por el Chagas, que nosotros tenemos bastante en nuestro país. Las extrasístoles que se originan en el ventrículo derecho van a dar una imagen parecida a un bloqueo de rama izquierda, y en general se las considera benignas. También, si las extrasístoles son positivas en la zona precordial y tienen como un empastamiento inicial en el trazado, se las llama extrasístoles wolfianas, y también a esas se las considera benignas. Las extrasístoles ventriculares que tienen complejos angostos en general nacen de las ramas de las de His y se las considera también benignas. En cambio, las extrasístoles malignas, que son aquellas que tienen más riesgo de evolucionar a una taquicardia ventricular y a la temida fibrilación ventricular, suelen ser extrasístoles nacidas en la cara de los ventrículos o en la punta de los ventrículos. Hay algunas normas generales a considerar en todo paciente con extrasístoles. Cuando usted tiene un paciente en el consultorio y el paciente le trae un electro y el paciente tiene extrasístoles, usted le tiene que decir que no debe hacer esfuerzos, no debe consumir bebidas alcohólicas ni comidas copiosas. Lo ideal es que no fume y que no consuma café o otras santinas. Hay que tener cuidado con medicaciones que pueden producir extrasístoles, por ejemplo, antipsicóticos, antidepresivos. Y por supuesto hay que corregir toda alteración del medio interno, porque vamos a ver que hay alteraciones del medio interno que pueden producir extrasístoles. Las extrasístoles, por su morfología, se clasifican como de morfología de bloqueo de rama derecha, de morfología de bloqueo de rama izquierda. Las que tienen forma de rama derecha vienen del ventrículo izquierdo, las que tienen forma de rama izquierda vienen del ventrículo derecho. Las que son de complejos anchos, que duran más de 0,14 segundos, esas son las más comunes. Son más raras las de complejo estrecho, que ya dijimos que vienen de las ramas de las de His. Una división importante es
si es monomorfa o es multiforme o polimorfa. Monomorfa es que en una determinada derivación hay extrasístoles de una única morfología. Mientras que cuando son polimorfas, en la misma derivación, supóngase en D2, usted encuentra dos extrasístoles, pero con morfología totalmente diferente. Ese polimorfismo es una indicación de gravedad, porque está diciendo que hay dos focos ectópicos de extrasístoles en ese paciente. Las extrasístoles pueden aparecer aisladas, o sea, como una extrasístole pura aislada. A veces aparecen lo que se llaman extrasístoles bigeminadas. Esto es muy importante. Extrasístole bigeminada porque le puedo poner un electro en el cual haya extrasístoles bigeminadas y usted me tiene que poner que es bigeminadas, si no, no está bien. ¿Qué es extrasístole bigeminada? Es que usted tiene un latido normal, un extrasístole, un latido normal, un extrasístole, un latido normal, un extrasístole. También algunos hablan de trigeminadas, cuando hay dos latidos normales, un extrasístole, dos latidos normales, un extrasístole. Después, cuando usted tiene dos extrasístoles seguidas, una atrás de la otra, eso se llama dupla. Y después tenemos la taquicardia ventricular, que la taquicardia ventricular se define como tres o más de tres extrasístoles ventriculares seguidas. En general, distinguimos dos tipos de taquicardia ventricular. Una taquicardia ventricular corta, que a lo mejor tiene 8 latidos, 10 latidos, 12 latidos y desaparece. Y la diferenciamos de lo que se llama la taquicardia ventricular sostenida. Sostenida es que el tipo tiene más de 30 segundos de taquicardia ventricular, tiene muchos latidos con taquicardia ventricular, y en general esta se asocia a síncope y a hipotensión, porque usted me dirá, hey, pero doctor, si el corazón late tan rápido, sí, late tan rápido, pero late justamente tan rápido que en cada latido larga muy poquita sangre. Entonces el paciente hace un síncope o hace una hipotensión. Y el cuadro más grave, por supuesto, es cuando se produce el flúter ventricular, que tiene una frecuencia de 300 por minuto, y el más grave de todos es la fibrilación ventricular, donde el ventrículo pierde su capacidad contráctil, se mueve como si fuera una bolsa de gusanos, y el paciente técnicamente está en paro cardíaco y requiere reanimación cardiopulmonar. Por el contexto clínico, puede haber extrasístoles sin cardiopatía. Por ejemplo, un paciente puede tener hipopotasemia, hipoxemia y tener extrasístoles y no tener ninguna cardiopatía. Puede haber extrasístoles con cardiopatía. Puede haber extrasístoles relacionadas con el esfuerzo y con la taquicardia. Y hay extrasístoles a veces desencadenadas por la bradicardia. Cuando usted tiene frecuencias cardíacas muy bajas, el ventrículo recupera su automatismo a 40 por minuto, pero a veces aparecen algunas extrasístoles, que son extrasístoles inducidas por la bradicardia. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, profe. ¿Durmieron? Sí, doc. Sí, bueno, fenómeno. Doc, yo tengo una pregunta. Sí, En la extrasístole sí tengo onda P, sí, acá la onda P no hay ningún tipo de problema. pero en la fibrilación y la taquicardia ya no hay onda P. Y no, ahí ya no.
Ahí Ok, ya no, porque en la taquicardia sostenida ya usted va a tener una frecuencia muy, muy alta, lo mismo que en el flúter, lo mismo que en la fibrilación ventricular. ok. Se despolariza tan rápido que no se ve directamente. Bueno, muy bien. Profe, Entonces, disculpa, sí, una consulta. Yo tenía leído que la extrasístole ventricular, la onda P se queda en el lugar del complejo QG si no se ve. No sé si está bien o no. claro, porque está latiendo tan rápido que en general no se ve. Sí, sí, es eso que vos acabas de decir. Ah, bueno, En general son complejos, son latidos anchos, la mayoría, en general mayores de 0,14 segundos. Cuanto más ancho, cuanto más ancha es la extrasístole, más lejos está el foco ectópico del nodo AB y son más peligrosas. O sea, cuanto más ancho, está más lejos del nodo AB y son más peligrosas. Otra característica de la extrasístole es que cuando ocurre la extrasístole, la onda T que sigue a la extrasístole es, si la extrasístole es positiva, la T va a ser negativa. Y si la extrasístole es negativa, la T va a ser positiva. O sea, su deflexión es opuesta al sentido de la extrasístole. Bueno, ya dijimos que las extrasístoles originadas en el ventrículo izquierdo, que tienen imagen de bloqueo de rama derecha, tienen peor pronóstico que las originadas en el ventrículo derecho, que tienen morfología de bloqueo de rama izquierda. Ya hablamos de las polifocales. Existe lo que se llama el intervalo de acoplamiento. El intervalo de acoplamiento es el tiempo que tarda entre la onda T, la última onda T de un latido normal y la aparición de la extrasístole ventricular. Eso se llama intervalo de acoplamiento. Y tiene mucha importancia solamente en los pacientes con infarto. Porque en los pacientes con infarto puede ocurrir lo que se llama el fenómeno de R sobre T. El fenómeno de R sobre T es que la extrasístole ocurra encima de la onda T del latido normal anterior al extrasístole. O sea, yo tengo una onda T normal del latido normal previo y la extrasístole empieza sobre la onda T. Eso se llama fenómeno de R sobre T. Y es muy grave porque tiene mucha probabilidad de generar una taquicardia ventricular sostenida y una fibrilación ventricular. Después que se produce la extrasístole ventricular, hay una pausa que se conoce con el nombre de pausa compensadora, que suele ser mayor que la pausa entre los latidos normales. Bueno, ya hablamos de las trigeminadas, de las bigeminadas, de las duplas. Ya definimos taquicardia ventricular, dijimos que eran 3 o más extrasístoles, una atrás de la otra. 3 o más es taquicardia ventricular. Si dura menos de 30 segundos, taquicardia ventricular corta. Si dura más de 30 segundos, taquicardia ventricular sostenida. Por supuesto, el riesgo de la taquicardia ventricular sostenida es que pase a una fibrilación ventricular. Recordar que cuando tenemos taquicardia ventricular sostenida, el paciente está más de 30 segundos con una alta frecuencia, supóngase 150, 170, 180 por minuto,
Suele ocurrir síncope con deterioro hemodinámico, caída del volumen minuto, tendencia a la hipotensión y mala perfusión del tronco encefálico. Si usted quiere estudiar a un paciente con extrasístoles, es fundamentalmente el electro, el ecocardiograma para ver si hay alguna enfermedad cardíaca detectable. Se puede hacer Holter de 24 horas para ver si el paciente tiene episodios extrasistólicos durante el día. Y se puede hacer el estudio electrofisiológico de las de His. Les pido que presten atención porque ahora viene lo del tratamiento y eso se los vamos a tomar sí o sí. Si vamos a hablar del tratamiento fundamentalmente en el paciente que tiene un IAM en curso, o sea, el paciente que tuvo un infarto. Si ese paciente que tiene un infarto, usted lo está monitoreando en forma continua, y usted de pronto ve que empiezan a aparecer extrasístoles. Si aparece una sola, no pasa nada. A usted lo que lo pone nervioso es si aparecen muchas por minuto. Póngale, el tipo tiene 7, 8 por minuto. O si aparecen algunas extrasístoles con fenómeno de R sobre T, o aparecen duplas. Entonces, usted en esos casos va a tener que medicar la extrasístole. También va a tener que medicar la extrasístole si aparecen taquicardias ventriculares cortas. Cortas es que el paciente tenga 5 latidos, 7 latidos, 10 latidos. Eso es una taquicardia ventricular corta. Tanto las extrasístoles como la taquicardia ventricular corta, en el contexto de un infarto, se medican con medicación intravenosa. Se utiliza para ello la lidocaína. La lidocaína es una droga que se da por vía intravenosa. La dosis es de 1 miligramo por kilo y se puede repetir hasta 3 veces la dosis de carga y luego el paciente queda con un goteo de mantenimiento de 1 a 4 miligramos de lidocaína por minuto. O sea que la lidocaína es la droga que más se utiliza. Si da la casualidad que usted en la terapia intensiva o en la unidad coronaria se quedó sin lidocaína, puede usar amiodarona, también por vía intravenosa. La amiodarona se usan 5 a 10 miligramos por kilo a pasar en 45 minutos y luego un goteo de mantenimiento con 1 gramo por día durante 1 a 3 semanas. También se puede usar procainamida. No les voy a dar las dosis porque la procainamida se usa menos, no se usa con tanta frecuencia, se usa mucho más la lidocaína y la amiodarona. Y hay una cuarta droga que tiene una característica, que es una droga que se puede dar por vía oral. Es muy parecida al efecto a la lidocaína. La droga se llama mexitilene y se usa un comprimido cada 8 horas. Entonces, repito, el tipo tiene un IAM, cuarto día de evolución del IAM. Está internado en unidad coronaria. Usted de pronto ve que tiene extrasístoles ventriculares frecuentes, puede tener duplas, puede tener fenómeno de R sobre T, o puede tener una taquicardia ventricular corta,
5 latidos, 7 latidos, 10 latidos, 12 latidos. Eso se medica ya, inmediatamente, para que el paciente no tenga riesgo de hacer una taquicardia sostenida. ¿Cómo se medica? Primera elección lidocaína, segunda elección amiodarona, tercera elección procainamida, cuarta elección mexitilena. ¿Quedó claro hasta acá? Sí, profe. Doctor. Perfecto. Profe, una pregunta, ¿eso Sí. sería en forma aguda, por ejemplo, un paciente que sigue Aguda, internado? aguda internado en unidad coronaria. Si tengo el mismo paciente después de, no sé, 2 o 3 meses que viene con una extrasístole, ahí sería Ahora, el ahora mexitileno. vamos a ver eso. Ok, Ahora vamos a ver, no nos apuremos. ¿Qué pasa si el tipo está en unidad coronaria y hace una taquicardia ventricular sostenida con síncope y compromiso hemodinámico? Ahí el paciente se le muere, usted tiene que actuar inmediatamente. Y el tratamiento es la cardioversión con 400 joules. Usted lo paletea en la unidad coronaria con 400 joules, 1, 2, 3, las veces que sean necesarias para sacarlo de la arritmia. Cuando lo sacó de la arritmia, después le coloca un goteo con lidocaína, amiodarona, procainamida o mexitilene para que no vuelva a tener otro episodio. O sea, esta pregunta te la voy a tomar el día del examen. Te la voy a tomar preguntándote qué haces con una taquicardia corta y qué haces con una taquicardia larga. Usted no me tiene que meter la pata. Tiene que en la corta darle la medicación, en la larga hacerle la cardioversión y recién cuando cardiovierte usted le puede agregar la medicación. ¿Quedó claro esto? Doctor, yo tengo una consulta con respecto a eso. La cardioversión y la cardiodesfibrilación vendrían a Es ser lo mismo, es lo mismo. lo mismo. ¿Y Es lo cómo se dio mismo, la cantidad? es volver lo que pasa, cuando vos hablas de cardiodesfibrilación, ya asumís que está fibrilado. Perfecto, Acá el paciente no está fibrilado, acá está en taquicardia ventricular sostenida. Por eso la denominación más correcta sería cardioversión, porque cardioversión es regresarlo al ritmo sinusal. ¿Se entiende? perfecto, doctor. Y lo otro le quería consultar el término de los joules. ¿Cómo se dio la cantidad de joules aplicada que en un máximo o un Bueno, mínimo? el aparato, vos el aparato tiene como un relojito. Entonces vos lo pones a 25 joules, te da 25, o pones 50, te da 50, o pones a 400, te da 400. Claro, yo Eso iba más que nada a cómo sé cuánto tengo que aplicar yo en un término de mínimos y máximos. Por ejemplo, en este caso usted dice para las 400, pero ventriculares, 400. Para las supraventriculares, en general con 50, 100 alcanza. perfecto, doctor, gracias. Muy bien. Vamos a contestar la pregunta que hizo la compañera, porque es una pregunta interesante. La pregunta que hizo la compañera es, bueno, fenómeno, doctor, esto es en el IAM. Ahora, yo estoy en el consultorio. Viene un paciente que me dice que tuvo un IAM hace 6 meses. Yo le hago un electro y tiene extrasístoles ventriculares frecuentes. ¿Qué hago? Bueno, ahí se hace lo siguiente. Por favor, anoten. Si el paciente no tiene ningún antecedente cardiológico de ningún tipo, no se hace nada y lo manda al cardiólogo. El cardiólogo lo estudia. Si el paciente tiene antecedentes de cardiopatía, usted le pone amiodarona oral o, segunda opción, sotalol oral y lo manda al cardiólogo. O sea, en los dos casos lo manda al cardiólogo. En uno sin medicación y en el otro lo manda medicado. ¿Profe, puede repetir las dudas?
en caso de que tenga cardiopatía. Si tiene cardiopatía, en general la que más se usa es la amiodarona oral, y otra opción es darle un beta bloqueante que se usa como antiarrítmico, que se llama sotalol. Gracias. Profe, una pregunta, es justamente sobre eso que iba a preguntar. Yo tengo que en la extrasístole, yo doy, si el paciente está sin, no tiene ningún antecedente cardiológico, doy solo el sotalol. Si tiene un No, antecedente, no. no doy Sotalol nada, no das nada, pero lo cardiólogo. mandás al cardiólogo para que lo Claro, claro. estudie. A Y ahí ver por tiene, qué. sí, y ahí sí tiene algún antecedente cardiológico, ahí sotalol y amiodarona. Una de las dos, o amiodarona o sotalol. Una de las dos, no las dos. Una de las dos. Ok, gracias. Cuando el ventrículo late 300 veces por minuto, se habla de flúter ventricular. El flúter es una arritmia muy inestable que rápidamente pasa a fibrilación ventricular. Cuando el ventrículo se fibrila, la despolarización es totalmente anárquica y descoordinada. Se pierde la contracción del ventrículo, el ventrículo se mueve como si fuera una bolsa de gusano. El paciente está en paro cardíaco, hace síncope, pierde la conciencia y en pocos minutos va a estar también en paro respiratorio. Hay que hacerle maniobras de reanimación, masaje cardíaco, respiración artificial, con respirador si tiene respirador y si no boca a boca si es en la calle. Se lo tiene que desfibrilar con 400 joules las veces que sean necesarias, hasta sacarlo de la fibrilación ventricular. ¿Cuánto tiempo lo va a reanimar? Usted lo va a reanimar más o menos 45 minutos. Puede pasar dos cosas, que tenga suerte y que el paciente salga de la fibrilación y se recupere, o que pase 45 minutos, el paciente no salga nunca de la fibrilación y después de 45 minutos de reanimación se lo decreta muerto. Bueno, muy bien. Vamos al apartado que para mí es el más importante, que son las causas de arritmia ventricular. Es el capítulo 3. Les voy a preguntar, nómbreme 15 causas de arritmia ventricular, nómbreme 20 causas de arritmia ventricular. Hay muchas causas de arritmia ventricular. Por supuesto que la primera causa que usted va a pensar es la isquemia. Que el paciente tenga una cardiopatía isquémica, puede ser un Angor o un YAM. O a veces directamente la cardiopatía isquémica debuta con arritmia ventricular y muerte súbita. Por eso, un tercio de los infartados no llega al hospital, se muere de muerte súbita en la casa, hace una arritmia ventricular en la casa. Entonces, cuando usted tiene un paciente con arritmia ventricular frecuente, usted tiene que evaluar los factores de riesgo cardíaco. Y si tiene muchos factores de riesgo cardíaco, usted tiene que pensar que ahí abajo hay una cardiopatía isquémica y tiene que estudiarle las coronarias. Le voy a poner un ejemplo. Con este ejemplo usted no se va a olvidar nunca más en su vida. Estaba en mi casa un día, me llama por teléfono mi dentista. Me dice, mira Ricardo, estoy acá cenando con una pareja amiga y el señor de la pareja se siente mal. Tratamos de ubicar a su médico, pero su médico no está en Buenos Aires. ¿Vos podés venir a verlo? Sí, le digo, no hay problema, yo voy a verlo. Me da la dirección, voy a la casa de mi dentista, llego, me dice, mira, como se sentía mal, lo acostamos en la cama.
Entro a la habitación, me encuentro con una ballena. El señor pesaba 140 kilos. El señor era hipertenso, diabético, tenía colesterol alto, sedentario. ¿Usted qué tiene que pensar? En la rifa del infarto tiene todos los números el señor. Todos los números lo tiene él. Entonces le digo, señor, ¿qué le pasó? Sí, doctor, yo estaba comiendo y tuve como una sensación de mareo, sentí como que me iba a desmayar. Y ahí dije, me siento mal, me trajeron enseguida a la cama, me acosté. Le tomo el pulso, el tipo tenía un pulso irregular. Yo en esa época tenía un electro, entonces le hago un electro. Cuando le hago el electro, el tipo tenía 6 extrasístoles ventriculares por minuto. Entonces, digo, este tipo tiene todos los antecedentes cardíacos y además 6 extrasístoles por minuto. Este tipo tiene una cardiopatía isquémica. Señor, usted esta noche va a pasarla en unidad coronaria. No, pero yo estoy bien, ahora me siento bien. Señor, acá mando yo, no mando. Usted va a pasar la noche en unidad coronaria. Llamamos a la ambulancia, vino la ambulancia, lo llevaron en la ambulancia, yo fui con el auto atrás de él, llegué al hospital, hablo con el médico de la unidad coronaria, le digo, mira, tiene todos los factores de riesgo cardíaco y este electro con 6 extracistas. Tiene algo, estudienlo. Le digo al señor, ¿usted quiere que yo lo siga o quiere que lo siga su médico de cabecera? No, 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 doctor, prefiero que me siga mi médico de cabecera. Se ve que estaba enojado porque yo lo había internado. Bueno, bueno, le digo, yo me voy. La señora me paga mis honorarios, me voy a mi casa. Tipo 2 de la mañana llegué a mi casa igual. Pasan como 3 meses y a los 3 meses me dolió una muela. Entonces voy a la dentista. Entro, la dentista me dice, ¿te acordás del gordo? Dije, chavo, reventó. ¿El gordo reventó? Sí, sí, le digo, ¿cómo no me voy a acordar del gordo? No sabés. Digo, ¿pero qué pasó? ¿Lo estudiaron, como yo dije? No, no le hicieron nada, lo tuvieron un par de días ahí en la unidad coronaria, no le hicieron un carajo, lo mandaron a la casa. A los 3 meses hizo un infarto masivo con 2 paros cardíacos, no se murió de casualidad y quedó con una insuficiencia cardíaca severísima. Entonces yo le digo, son unos pelotudos, porque yo se los avisé, yo les dije, mire, esto no es normal, algo tiene el gordo, entonces hay que estudiarlo. No se murió de casualidad. Entonces, cuidado, a veces la cardiopatía isquémica empieza con la arritmia, no empieza con el ángulo, empieza con la arritmia. Otro caso, me viene a ver un señor de Posadas. El señor me viene a ver por dolores articulares y tenía una enfermedad de la piel que se llama psoriasis. Y la psoriasis produce compromiso articular. Bueno, nadie en Posadas le pudo decir que tenía una artritis psoriásica, por más que la psoriasis era evidente. Pero cuando yo le hago el diagnóstico que tiene una artritis psoriásica y le trato la artritis psoriásica, el señor me cuenta que él tiene colocado un stent porque tuvo un episodio de Angor, no se llegó a infartar, le colocaron un stent y le dijeron a partir de ahí que todos los días caminara 60 cuadras. Y él era un obsesivo, entonces todos los días caminaba 60 cuadras, llueva, truene, con 40 grados, el tipo caminaba 60 cuadras todos los días. Entonces me dice, ayer fui al cardiólogo y me hizo un electro. Ah, ¿lo tiene acá el electro? Sí, a ver, muéstremelo. Entonces me muestra el electro
Y el señor tenía en la tirita del electro 4 extrasístoles ventriculares. Se le digo, mire, no me gusta este electro. No, pero el doctor me dijo que estaba todo bien. Bueno, deme el teléfono del doctor. ¿Usted cuándo vuelve para su ciudad? Mañana, me dice. Bueno, vaya a verlo al doctor, porque yo voy a hablar con él. Lo llamo al doctor, le digo, escuchame una cosa. Tiene 4 extrasístoles en un trazadito cortito así. Algo tiene. No, pero está todo bien. No, no, está todo bien. No, no está todo bien. Por favor, ¿le haces un holter? Bueno, a los 15 días yo lo había citado para ver la artritis, cómo andaba de la artritis. A los 15 días el tipo vuelve. Le digo, ¿y se hizo el holter? Sí, 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 me lo hice. ¿Y qué le dijo el doctor? Que estaba todo bien. ¿Y lo tiene acá? Sí, sí, lo tengo acá. A ver, muéstremelo. Me lo muestra el tipo, tenía colgajos de taquicardia ventricular, de 8 latidos, 6 latidos, 7 latidos. Si gente se va a morir en cualquier momento, hace una muerte súbita. Pero ahí me di cuenta, entonces dije, claro, para él, el cardiólogo es el otro, yo no soy cardiólogo. Entonces a mí no me da bola, le da bola al otro porque el otro es el cardiólogo. Entonces le digo, mire, a mí este electro no me gusta nada, pero yo no soy cardiólogo. ¿Por qué no vemos otro cardiólogo acá en Buenos Aires para que desempate? Bueno, doctor, yo no tengo problema. Bueno, lo mando un amigo. Llamo a mi amigo, le digo, mira, pasa esto. Mi amigo me dice, se le tapó el stem. Se le tapó el stem. Va a ver a mi amigo. Cuando mi amigo vio el holter, directamente lo internó en la unidad coronaria. Directamente. Le hizo la coronariografía. Tenía tapado el stem, le tuvieron que cambiar el stem. Entonces, fíjense, el tipo no tuvo Angor en ningún momento. Tuvo arritmia ventricular. Se podía haber muerto. ¿Por qué no se infartó de nuevo? No se infartó porque caminaba 60 cuadras por día y desarrolló circulación colateral. Gracias a esa circulación colateral no se infartó, pero estaba isquémico porque tenía extrasístoles ventriculares. ¿Queda claro el concepto? ¿Se van a acordar de esto? Bueno, muy bien. Todo paciente que tiene hipertrofia del ventrículo izquierdo, sea por hipertensión, sea por estenosis aórtica, puede tener extrasístoles ventriculares por esa hipertrofia. Después hay una larga lista de causas genéticas. Por ejemplo, los pacientes que tienen comunicación interventricular. Eso es muy común en los chicos con síndrome de Down. Tienen en general extrasístoles ventriculares. Hay otro síndrome raro llamado síndrome de Holt-Oram. Es un síndrome autosómico dominante que tiene trastornos en las tabicaciones del corazón y anomalías en el pulgar, y se asocia a extrasístoles ventriculares. Los pacientes que tienen el corazón con un situs inversus, o sea, que tienen el corazón del lado derecho, tienen más frecuencia de extrasístoles ventriculares. La estenosis aórtica llamada supravalvular, que a veces se puede asociar a un síndrome llamado síndrome de Williams, puede tener también extrasístoles ventriculares. El síndrome de Marfan, la aranodactilia, que son pacientes que tienen dedos muy largos, como arañas, se dice que aranodactilia. El síndrome de Ehlers-Danlos, o sea, otro síndrome de colágeno defectuoso.
La miocardiopatía hipertrófica. Bueno, esto ya lo estudiamos, que la miocardiopatía hipertrófica era una enfermedad genética que produce hipertrofia del septum, hipertrofia del tracto de salida del ventrículo izquierdo y pueden morir de muerte súbita. Esto vos le preguntás y te dice, mi hermano murió de muerte súbita, mi otro hermano de muerte súbita, mi papá de muerte súbita, mi tío de muerte súbita, mi abuelo de muerte súbita. Todo decir, evidentemente acá hay algún quilombo. El quilombo es que tienen todos miocardiopatía hipertrófica. Las distrofias musculares, que son enfermedades degenerativas de los músculos, el paciente pierde la capacidad de movilizarse, los músculos se le atrofian, y en el estadio final se le atrofia también los músculos del corazón y mueren de insuficiencia cardíaca o de arritmias ventriculares. Hay una enfermedad rara llamada displasia arritmogénica del ventrículo derecho. El ventrículo derecho reemplaza el tejido muscular por tejido adiposo y por tejido fibroso. Hay una forma autosómica dominante y hay una forma autosómica recesiva. Estos pacientes pueden tener insuficiencia cardíaca derecha, pueden tener arritmias ventriculares originadas en el ventrículo derecho. Después tenemos lo que se llaman síndromes de QT largo. Hay dos tipos de QT largo. El QT largo genético, que es el que estamos hablando ahora. Bueno, hay en total como 8 tipos. Se llaman QTL1, QTL2, QTL3, QTL4, QTL5, QTL6 y QTL7. Y hay uno que se llama síndrome de Jervell, Lange y Nielsen, que tiene QT largo y sordera. Estos son pacientes que hacen con frecuencia arritmia ventricular y muerte súbita. Se los trata con beta bloqueantes. Después tenemos el síndrome de Brugada y Brugada. Fue descrito en el año 1992 por los hermanos Brugada. Por eso se llama Brugada y Brugada, porque son dos hermanos. Es un cuadro genético, tienen mutaciones en el canal del sodio, está afectado el cromosoma 3 y tienen arritmias ventriculares. ¿Cómo se lo detecta? Porque en el electro tienen una imagen de bloqueo de rama derecha con una elevación del ST en B1 a B3. Les vamos a tomar el Brugada. El Brugada es una causa de muerte súbita. Se les debe colocar un cardiodesfibrilador. Estos hermanos Brugada estudiaron al Kun Agüero, cuando el Kun Agüero hizo en el Barcelona la arritmia, y ellos le dijeron, usted no tiene que volver a jugar al fútbol en cancha grande, en cancha profesional, no puede jugar al fútbol. Porque el Kun Agüero se mandó una arritmia en el medio del partido. Hay bloqueos de ramas familiares que también tienen mayor incidencia de arritmia ventricular, y ya después hay enfermedades más raras, la enfermedad de Pompe, la enfermedad de Harler, la enfermedad de Fabry, que son por depósito de sustancias anormales. Las miocarditis infecciosas y las miocarditis autoinmunes pueden dar arritmia ventricular, sobre todo el Chagas, ese es el más común. Las miocardiopatías también pueden dar arritmia ventricular. Entre ellas la insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca, cuando está en la etapa de miocardiopatía dilatada,
un tercio se muere de muerte súbita. Así que la insuficiencia cardíaca avanzada es una causa de muerte súbita, es una causa de arritmia ventricular. Después vienen una serie de causas metabólicas, muy importantes porque estos pacientes no tienen cardiopatía, pero tienen un problema metabólico. Ahí tenemos los pacientes con insuficiencia renal crónica, pacientes en hemodiálisis. Es muy común que estos pacientes tengan insuficiencia cardíaca y pueden morir de muerte súbita. La hipofosfatemia, cuando es muy severa, puede provocar insuficiencia cardíaca y muerte súbita. La hipocalcemia puede provocar muerte súbita por falta de calcio. El síndrome de lisis tumoral son tumores muy sensibles a las quimioterapias, que cuando usted le hace quimioterapia mata tantas células que puede hacer un cuadro de lisis tumoral que tiene hiperuricemia, hipercalemia, hiperfosfatemia e hipocalcemia. Y puede provocar insuficiencia renal aguda. Y ellos pueden morir de muerte súbita. La hiperpotasemia es una causa, la hipopotasemia también es una causa muy importante. La hipoxemia, cuando usted tiene niveles muy bajos de oxígeno, puede tener arritmias ventriculares. Por ejemplo, un anestesista que está en quirófano y el paciente empieza a hacer extrasístoles, tiene que pensar que el paciente puede estar hipoxémico, que le puede faltar oxígeno. La hipercapnia, o sea, el aumento de la PCO2. La acidosis metabólica, cuando el pH está menor de 7,20. La alcalosis metabólica severa, la alcalosis respiratoria. Como ven, hay muchas causas metabólicas. Les voy a contar un caso. Una chica estaba paseando por los bosques de Palermo con su novio. De golpe hace una muerte súbita. Con tanta suerte que el novio era bañero. Entonces el novio le empieza a hacer maniobras de reanimación y llaman al SAME. Ahí en Palermo está muy cerca el Hospital Fernández, entonces llegaron muy rápido, siguieron con las maniobras de reanimación y vieron que estaba fibrilada, la cardiovertieron 3 veces y la chica salió de la arritmia. Como la chica tenía la obra social de bancarios, la mandan a los bancarios donde estaba yo de guardia. La chica entra con un 2,8 de potasio. O sea, había hecho una arritmia ventricular por hipopotasemia. ¿Por qué? Porque tenía una anorexia. No quería engordar, entonces no comía y abusaba de laxantes y diuréticos. Los laxantes y diuréticos producen hipopotasemia. La chica casi se muere por eso. Hace unos años se murió una actriz argentina, que no me acuerdo, ahora nunca me acuerdo el nombre de esa chica. No sé si hay algún argentino si se acuerda. Una chica que trabajaba en Telefe, que se murió. Romina Yan. Esa, Romina Yan. Esa chica hizo una muerte súbita por anorexia y aparentemente ingesta de cocaína también. O sea, ella tenía hipopotasemia porque abusaba de diuréticos y laxantes y aparentemente se dio con cocaína o alguna cosa así y hizo una muerte súbita. Vamos a los tóxicos. Bueno, las antraciclinas, cuando explicamos la miocardiopatía por antraciclinas, produce insuficiencia cardíaca, pero también puede producir arritmia ventricular y muerte súbita. Por supuesto, la cocaína, la anfetamina, el éxtasis, la ketamina,
todas esas drogas adrenérgicas, las metanfetaminas, todas esas dan muerte súbita. Así que no pelotudeen en las fiestas electrónicas con esas cosas. Porque es feo que te agarre una muerte súbita por clavarte 2 pastillas de metanfetamina en una fiesta electrónica. ¿Mm? Las cardiopatías congénitas pueden producir arritmia ventricular y muerte súbita. Los tumores cardíacos, el prolapso de la válvula mitral es muy raro, 1% de los prolapsos de válvula mitral pueden tener muerte súbita. Después se habla de una taquicardia ventricular sensible a las catecolaminas. Es una taquicardia que aparece en pacientes jóvenes cuando hacen ejercicio y no tienen ninguna otra enfermedad cardíaca ni tienen isquemia coronaria. Aparentemente el ejercicio de estos pacientes liberaría muchas catecolaminas y eso produce la taquicardia ventricular. Se los trata con beta bloqueantes o bloqueantes cálcicos bradicardizantes. Después, secundaria a drogas, algunos anestésicos, la intoxicación con digital. Acuerden que la intoxicación digitálica da arritmia ventricular, que se trata con difenilidantoína. Algunos antipsicóticos, los antidepresivos tricíclicos, los fármacos antiarrítmicos porque tienen un fenómeno proarrítmico, la aminofilina, las drogas de adicción. Les voy a contar un casito. Yo tengo un amigo que se recibió conmigo en la facultad, muy capaz, y hizo un año de clínica, pero después se dedicó a la investigación neurológica. Un día cuando teníamos 31, 32 años, nos encontramos en un café y me dice: Ricardo, yo soy el que más sabe ganglios de la base en la Argentina. No puedo aprender de nadie. Yo ya soy el que más sabe, soy yo. Le digo, bueno, ¿y qué vas a hacer? Y me tengo que ir. ¿A dónde te vas a ir? Y me tengo que ir afuera para seguir aprendiendo. Y la esposa lo seguía y se fue, él, la esposa y los hijitos se fueron a vivir a Pittsburgh. Y en Pittsburgh estuvo trabajando 4 o 5 años con un investigador, un tipo que era un capo total de la investigación neurológica. Y a los 5 años el tipo lo llama al despacho y le dice: bueno, Patricio, vos sos muy bueno, así que ha llegado la hora de que te vayas de acá y te vayas a trabajar a otro lado. Tenés 2 meses para irte. Él le dice, pero ¿por qué? Si nos llevamos bien, estamos bárbaros. Y está todo genial. Dice, no, Patricio, vos no entendés cómo es en Estados Unidos. En Estados Unidos, si vos te quedás con tu maestro, sos un mediocre. Y vos sos muy talentoso. Entonces ha llegado el momento que vos te separes de mí y armes tu propio grupo. Te doy 2 meses. Dice, no, pero deme 2 años más. No, dice, ya te di 2 años más. Yo te tendría que haber echado a los 3 años, pero ya te di 2 años más. Bueno, este se puso a buscar. A él le gustaba mucho dar clase. Allá es raro que a la gente que hace investigación le guste dar clase. Entonces lo engancharon rápido en una universidad de Albany, cerca de Estados Unidos. Lo nombraron profesor de neurociencias. Y mi amigo llegó a ser profesor titular de neurociencias ahí en Albany. Siempre investigando ganglios de la base, Parkinson y todos esos temas. Bueno, resulta que un día vuelve a Buenos Aires de paseo, me invita a una fiesta que hacía en una quinta. Entonces voy a la fiesta, estábamos ahí boludeando en la fiesta. De golpe viene y me dice, che, Ricardo, mira, mi abuela se siente mal. Me dice, acá somos todos médicos, pero son todos investigadores, nadie tiene la más puta idea, el único que sabe de esto sos vos. Entonces me dice, no, ¿por qué no la ves a mi abuela a ver qué te parece? Entonces, bueno, voy a verla a la viejita, una viejita macanuda, tenía casi 80 años. Entonces le digo, ¿qué le pasa?
No, me sentí como que me mareé de golpe, me sentí media mareada, como que me iba a desmayar. ¿Usted toma algún remedio? Me dice, sí, yo tomo un antidepresivo. Y me da el nombre y tomaba un antidepresivo tricíclico y en una dosis alta. Entonces le tomo el pulso y tenía un pulso irregular. Entonces le digo a mi amigo, mira, tu abuela tiene un pulso irregular, tiene estrasístole, le está tomando el antidepresivo, está intoxicada con el antidepresivo y está haciendo una arritmia. Llamemos la unidad coronaria. Viene una unidad coronaria, ya hace el electro, tenía estrasístole, le digo, bueno, llévensela a la vieja porque se nos va a morir acá en el medio de la quimio. Se la llevaron, cuando llega al sanatorio, la interna, nace una convulsión. Bueno, efectivamente estaba intoxicada con el tricíclico, le sacaron el tricíclico y todo bien, pero hizo una arritmia ventricular por el triciclo. ¿Mm? Por la presencia de un catéter adentro del corazón. Un catéter adentro del corazón te puede producir extrasístole. También tengo una anécdota de esto. Resulta que había una chica internada con una infección urinaria alta. Tenía muy malas venas, no le encontraban venas, entonces para pasarle el antibiótico en esa época no se ponían tantas vías centrales, la canalizaron y al canalizarla le metieron un catéter y por ahí le estaban dando los antibióticos. Pero la chica empieza con extrasístole ventriculares. La ven los cardiólogos, nadie entiende por qué tiene extrasístole ventriculares, por qué tiene extrasístole ventriculares, nadie da pie con bola, me llaman a mí. Y yo hago lo que hace un clínico. Me siento y le digo a la chica, contame. Me dice, mire doctor, yo nunca tuve nada. El día que me pusieron esto que tengo acá en el brazo, empecé con esto que tengo en el corazón. Ah, le digo, ¿vos me decís que justo el día que te pusieron esto empezaste con él? Sí, sí. Entonces le destapo la herida y veo que el catéter está muy metido, estaba metido adentro del ventrículo. Entonces le corto el piolincito y le saco el catéter 10 centímetros. Se le fue la arritmia. Decían, sos un mago. No, no soy un mago. Usé la cabeza. Si la mina me dice que cuando le pusieron esto empezó con la arritmia, debe ser por esto la arritmia. Entonces le saqué el catéter 10 centímetros y paró la arritmia. Entonces guarda cuando tenés un catéter adentro del corazón. Después el Takototsubo. El Takototsubo ya explicamos que es un... Bueno, lo podemos explicar la hora que viene el Takototsubo. Después tenemos el síndrome del QT largo adquirido. Este es muy interesante, muy interesante. Hay un intervalo del electro que se llama el intervalo QT. Cuando el intervalo QT se prolonga, el paciente puede hacer arritmia ventricular. Y se puede prolongar por alteraciones del medio interno. Por ejemplo, hipocalemia, hipocalcemia, hipomagnesemia, anorexia nerviosa, enfermedad celíaca, bloqueo AB completo, pero también se puede prolongar por medicamentos. Y acá tenemos algunos antiarrítmicos, la claritromicina, la eritromicina, la clindamicina, el ketoconazol, la trimetoprima sulfa, los antidepresivos tricíclicos, la fluoxetina. Entonces yo hago siempre este cuentito. A usted lo llaman a un domicilio. Usted llega al domicilio y el paciente tiene una angina. Y usted dice, ay, qué boludez, tiene una angina. Usted le da claritromicina. A la noche lo llama a la familia que el paciente hizo una muerte súbita. ¿Qué pasó? Usted no le preguntó nada al paciente. Porque como era una angina, una pelotudez. Le doy un claritromicina, es una angina. Pero resulta que el paciente tenía un hongo en las uñas de los pies.
Y la dermatóloga le había dado ketoconazol. Pero además estaba deprimido y el psiquiatra le había dado un antidepresivo tricíclico. Entonces usted le dio claritromicina y el tipo tenía 3 drogas que prolongaban el QT. Es una arritmia ventricular y se murió. Entonces, siempre hay que preguntar lo que toma la gente. Y hay que tener una idea de la farmacología. Si no, puede meter la pata como un caballo. ¿Mm? Bueno, y después hay algunas causas idiopáticas que en general tienen buen pronóstico. Está la taquicardia ventricular idiopática del tracto de salida del ventrículo derecho. Es una taquicardia ventricular con complejos delgados. El paciente en general se queja de palpitaciones, a veces desencadenadas por el ejercicio y a veces con síncope. En general se los trata con beta bloqueantes o con sotalol. Y a veces se le puede hacer ablación por radiofrecuencia. Después está la taquicardia idiopática del fascículo izquierdo, que sería la taquicardia idiopática que se origina en el haz de His, en la rama izquierda del haz de His. Y después hay causas raras de arritmia ventricular, por ejemplo, los síndromes de preexcitación, las anomalías congénitas de las coronarias, la embolia de las coronarias, la vasculitis coronaria, la disección de las coronarias, el síndrome coronario X, enfermedad de los pequeños vasos cardíacos, la displasia de la arteria del nodo sinusal, la displasia de la arteria auriculoventricular. Esas serían las causas raras. Entonces, como ve, hay un montón de causas de arritmia ventricular. Hay genéticas, hay con cardiopatía, hay sin cardiopatía, hay metabólicas. Recuerde el Brugada, recuerde el QT largo, que puede ser congénito o puede ser adquirido. Recuerde la displasia ritmogénica del ventrículo derecho. O sea, hay muchas causas de arritmia ventricular. Entonces, cuando yo el día del examen le pregunto, dígame 16 causas, le estoy haciendo precio, porque son 50. Pero me importa que usted sepa causas para que usted no se quede con la idea de que la única causa de arritmia ventricular es la insuficiencia cardíaca o la cardiopatía isquémica, sino que hay otras causas. Y que un tipo puede no tener nada en el corazón y tener arritmia ventricular porque tiene hipofosfatemia, porque tiene hipomagnesemia, porque tiene hipocalcemia. Una vez tuve una señora muy interesante. La señora tenía un cáncer de páncreas, entonces la van a operar. Cuando la están por operar, antes de abrirla, en quirófano, hace una arritmia ventricular, la tienen que desfibrilar, la desfibrilan, me la mandan a terapia intensiva. Cuando llega a terapia intensiva, yo agarro el electro prequirúrgico. Cuando miro el electro prequirúrgico, la señora tenía un QT largo. Entonces digo, ¿por qué tenía QT largo esta señora? Entonces le pido magnesio, calcio, tenía hipocalcemia. ¿Por qué tenía hipocalcemia? Porque como tenía tapado el conducto pancreático, no tenía enzimas pancreáticas. Y al no tener enzimas pancreáticas tenía diarrea y con la diarrea perdía calcio. Y entonces había hecho una hipocalcemia. Por esa hipocalcemia casi se muere. Ahora fíjese que la meten en quirófano y nadie ve el electro prequirófano donde el QT estaba largo. El QT era un QT largo. O sea, hay que tener cuidado con esas cosas.
Para eso se hace un electro antes de que entre al quirófano, para ver si tiene alguna cosa que lo ponga al paciente en peligro. En este caso, un cutelar. Bueno, estoy viendo si alguna otra cosa les puedo contar. Una vez, sí, mira, una vez estaba en unidad coronaria en la Basterrica, y me traen un señor. El señor estaba en la puerta del sanatorio y se siente mal, siente como que se va a desmayar. Entonces entra al sanatorio, le hacen un electro, tenía extrasístoles ventriculares. Pero cuando el paciente me lo traen a unidad coronaria, yo me doy cuenta que el tipo está con un ataque de pánico, pero un ataque de pánico feroz. Entonces le hago gases en sangre. El tipo, por el ataque de pánico, hiperventilaba. Tenía una PCO2 de 21. Entonces digo, este hombre tiene alcalosis respiratoria, está haciendo una extrasístole ventricular por alcalosis respiratoria. Lo tengo que sedar. Entonces lo sedé, le di clonazepam, 2 miligramos de clonazepam. El tipo se sedó, le dije, trata de respirar más lento, usted se va a sentir mejor del ataque de pánico, trata de respirar más lento. Cuando empezó a respirar más lento, las extrasístoles se le fueron. O sea, extrasístoles ventriculares por alcalosis respiratoria. Bueno, con el prolapso de la válvula mitral, yo les conté de la película que la chica, la protagonista de la película, se llamaba La doble vida de Verónica, y la primera Verónica se había muerto de una muerte súbita, y yo veo el electro que tiene extrasístoles, es una chica delgadita, y yo digo, tiene un prolapso de la válvula mitral. Y era tal cual, la chica le hice el diagnóstico en el cine, tenía un prolapso de la válvula mitral y había hecho una muerte súbita por el prolapso de la válvula mitral. Bueno, podemos hablar un poquitito del Tako Totsubo. El Tako Totsubo está en la parte del paciente agudo, en el capítulo 10. Es un paciente que tiene un intenso estrés emocional brusco. A veces un estrés físico o una enfermedad aguda, pero en general es un estrés emocional agudo. Por ese estrés emocional agudo liberan una enorme cantidad de catecolaminas. Y esa gran cantidad de catecolaminas producen una intensísima vasoconstricción coronaria. Eso produce un síndrome de atontamiento del miocardio y el paciente puede hacer un infarto, puede hacer una insuficiencia cardíaca, puede hacer ANGOR y puede hacer arritmia ventricular y muerte súbita. Es más común en mujeres. En general son personas que tienen trastornos de ansiedad de base. A veces puede producir shock, también puede producir bradiarritmias. Afecta mucho la punta del corazón, entonces al afectar la punta del corazón se pueden formar trombos. Pueden tener aumentada la troponina, un aumento moderado. Y el diagnóstico fundamental es el ecocardio. En el ecocardio se ve una dilatación de la punta del corazón. Hay una aquinesia o disquinesia apical entre el 50 al 75% de los casos. Y en 15% de los pacientes puede haber una obstrucción transitoria de la salida del ventrículo izquierdo. Si usted le hace la coronariografía, las coronarias son normales,
o con leves alteraciones ateroscleróticas, pero que no justifican el cuadro. También si le hace una resonancia cardíaca, es distinta a lo que usted observa al paciente que tiene un IAM. El cuadro puede recidivar, como puede recidivar, a veces se los deja con beta bloqueante. Se muere el 8%. En general el cuadro se recupera totalmente en un mes. Yo les voy a contar, yo tenía un paciente, el pobre murió joven, que era un gran periodista que hacía producción periodística, pero trabajaba con Nelson Castro, con Víctor Hugo Morales, con gente muy famosa. Un día este chico vivía en Villa del Parque, sale de la casa, a las 2 cuadras de la casa para un auto, se bajan 3 tipos, lo encañonan, le dicen subí al auto. Secuestro expreso. Eran 4 tipos en el auto con él, lo secuestran. Entonces, este agarra y le dice, miren muchachos, yo no tengo ningún problema, me quedo acá con ustedes, no tengo ningún drama. Pero les aclaro que yo soy un periodista muy reconocido, trabajo con Nelson Castro, trabajo con él. Cuando se sepa la noticia, ustedes lo van a estar buscando todo Buenos Aires. La policía lo va a buscar por todos lados porque esto va a estar en los medios, va a explotar en los medios. Entonces los chorros deliberan entre ellos, lo llevan a una calle al lado de la vía del tren y uno le dice, bajate del auto. Se baja del auto y él me dice, yo pensé que me iban a matar, que me iban a tirar. Los chorros se van, pero este del cagazo que le agarró, del miedo que tuvo, hace un fuerte dolor de pecho. En ese momento una vecina abre la puerta y este le dice, señora, llame al SAME que tengo un infarto. Bueno, la vecina llama al SAME, viene el SAME, efectivamente se infartó, hizo un taco Totsubo. No tenía nada en las coronarias. Se infartó de la descarga de catecolaminas, del miedo que había tenido de que lo mataran. Vieron que a veces aparece en la televisión que se metieron en la casa de un jubilado y el viejo hizo una muerte súbita, estaban los chorros, hizo una muerte súbita. Bueno, eso es un taco Totsubo. Es muy interesante porque el taco Totsubo, cuando se lo describió hace 20 años, vino a darle un fundamento científico a algo que la gente del pueblo sabía. La gente dice, se murió, le reventó el corazón. El disgusto que tuvo, o la noticia que le dieron, hizo que le reventara el corazón y se murió. Ese conocimiento del vulgo con el taco Totsubo pasó a tener una fundamentación fisiopatológica. A una persona le pueden romper el corazón con una noticia terrible o con una mala noticia. Yo tenía, me acuerdo, mi primera novia, un día me cuenta que se le había muerto la mamá cuando ella tenía 12 años. Y le digo, ¿de qué se murió? No, ella tenía un cáncer y la operaron, un cáncer de colon. Y ella le dijo al cirujano, no me haga colostomía, sáqueme el tumor, pero no me haga colostomía. Se ve que cuando el cirujano lo opera, el tumor era mucho más extenso de lo que parecía. El cirujano le hace una colostomía. La señora se despierta, se ve con la colostomía y hace un taco Totsubo y hace un infarto masivo y una muerte súbita. Yo le digo a mi novia, le digo, mira, tu mamá hizo un taco Totsubo, se murió de eso, se murió de un taco Totsubo. La señora joven, tenía 40 años, ponele, cuando se murió. Entonces, estas cositas existen, el taco Totsubo existe, se los vamos a tomar. Bueno,
No sé si quieren preguntar algo. Buenas tardes, doctor. Tengo una consulta en cuanto a infarto en los diabéticos. Sí, En el libro refiere que no suelen presentarse con Angor, pero no. quería saber cuál sería la manifestación. ¿Por qué iría el diabético a la guardia o al hospital? A veces no tiene ninguna. A veces viene a la guardia por otro tema y le hacen un electro y descubren que tiene el infarto. A veces el tipo está en la casa y no tiene ninguna manifestación. O a veces puede tener insuficiencia cardíaca porque hace las complicaciones del diámetro. Entonces puede hacer un edema agudo de pulmón o puede hacer una insuficiencia cardíaca sin haber hecho ángulo. Y usted le hace el electro y cuando le hace el electro usted descubre que tuvo un infarto. ¿Se Ok, entiende? gracias, doctor. Y Sí, usted sí. para aseverar el infarto, como no tiene el ángulo, le tiene que hacer el ecocardio. El ecocardio más las enzimas hace el electro. Con esas tres cosas usted asevera el diagnóstico de infarto. Si ahí alguien ponía que el Taco Totsubo es porque ellos tienen como una canastita para pescar pescadito que es parecida a la imagen que da la puntita del corazón. Está dilatada, entonces es parecida a esa canastita y por eso le pusieron Taco Totsubo. Bueno, ahora las 18:30 vamos a dar Chagas y vamos a dar algún otro tema que nos haya quedado ahí medio colgado. Me voy a fijar si falta algún otro tema, pero bueno, vamos a dar Chagas bien, que es un tema importante, y después vemos si nos falta algún otro tema adicional. Si quieren preguntar algo, anótenlo, me lo preguntan, y ya la semana que viene tenemos los exámenes. La gente que da el día 7 que es feriado, el día 9 perdón, que es feriado, la repartimos en los otros días de la semana. Eso lo tuvimos que hacer así porque yo quería tomarles la otra semana, pero la otra semana tienen micro y tienen un final de no sé qué otra materia. Entonces era un lío. Entonces no hubo otra forma que dividirlos de a 10 en los otros grupos. Les pido que respeten la distribución que hicimos para no sobrecargar a los grupos y les vamos a tomar con los otros días. Ah, cosa interesante eso de hierba mala nunca muere. Usted dice que los que son malos descargan todo el tiempo catecolaminas y entonces el corazón está como entrenado. ¿Es así? Interesante eso como teoría, porque es cierto que uno dice, la gente buena se muere y la gente mala no se muere nunca, eso es cierto. No, no, eso es cierto, es cierto. Bueno, ahí hay cosas de observación de los pueblos que son muy importantes, porque a veces en esas cosas de observación uno detecta cosas interesantes y que merecen ser estudiadas. Eso del que es siempre malo no se muere y el que es bueno le pasa algo y se muere. Bueno, podría decir, vamos a estudiar por qué pasa eso. Bueno, seguimos a las 6:30, vamos a dar Chagas y si nos queda algún otro tema, damos algún otro tema. Chao, Doc. Gracias. Chao, doc, gracias. Gracias. Nos vemos. Gracias.